Doncs benvolguda vicepresidenta i ministra per la transició ecològica i el repte demogràfic, magnífic rector de la Universitat Oberta de Catalunya. Havia d'acompanyar-nos el vicepresident de la Generalitat, que em consta que volia ser aquí, però ha tingut una convocatòria extraordinària i no ha pogut acompanyar-nos, però volia ser aquí. Delegada del Govern, que també assumeix les funcions des de fa pocs dies. Benvinguda també a aquest Saló de 100. Rector també de la Universitat de Barcelona, que ens acompanya, tinents d'alcaldia, regidors, regidores i, sobretot, la nostra magnífica convidada, Mariana Mazzucato. Benvinguda a Barcelona, benvinguda al Saló de 100, que esperem que sentis com casa teva. I agrair moltíssim a la Universitat Oberta de Catalunya que un cop més, perquè no és el primer cop, doncs ens hagi proposat utilitzar aquest Saló de 100, que efectivament és el saló de tothom, és casa vostra, és el saló de la ciutat i per tant ens honora i ens fa felices que una de les nostres estimades universitats disposi d'aquest Saló de 100 per un honoris causa que realment ens omple de felicitat. I he de dir que no és el primer cop, perquè el darrer cop que vam celebrar aquí un honoris causa de la Universitat Oberta de Catalunya va ser per Mary Beard, una altra dona extraordinària, pensadora contemporània, que també ens va fer molt felices poder fer d'amfitriones aquí en aquest Saló de 100. Així que, realment, gràcies a la Universitat Oberta de Catalunya per comptar amb aquest Ajuntament, perquè efectivament hem de treballar. Són molts els objectius compartits i la missió per tenir una Barcelona més justa, més democràtica i més sostenible només la podem aconseguir amb les nostres estimades universitats. I moltes gràcies als músics també, perquè començar un acte tan solemne com és un honoris causa en un lloc tan solemne com és el Saló de 100, de vegades imposa, i per tant aquesta música ens ha vingut perfecta per agafar el to de l'acte. I més després de quasi 2 anys de pandèmia, on també és terapèutic. La veritat és que s'agraeix especialment la música, el moviment, el ball, el necessitem per sortir d'aquesta crisi tan dura i d'aquesta pandèmia que encara ens obliga a portar mascareta. Me pasaré al castellano porque con Mariana hablamos habitualmente entre español, italiano e inglés, vamos mezclando, pero sí, como sé que me entenderá mejor en español, pues me paso al español, seré breve. Estamos muy felices de acoger este acto. Mariana Mazzucato ya es amiga de Barcelona, ya colaboramos desde hace tiempo. No la voy a presentar porque creo que es ampliamente conocida. Es evidentemente una de las pensadoras económicas más influyentes del mundo. De hecho, es imposible que pueda atender todas las peticiones de colaboración que tiene de gobiernos, de organismos internacionales, de universidades. Por lo tanto, le estamos especialmente agradecidas desde la ciudad de Barcelona que esté colaborando con nosotras en distintos proyectos, ¿no? Como es el Plan Estratégico Metropolitano, que ahora mismo se plantea renovarse con ambición y su pensamiento es una inspiración para nosotras. Por lo tanto, más que explicar su pensamiento, que ya lo hará ella mejor que yo y que ninguna otra de nosotras, pero sí explicar que para Barcelona su pensamiento es una inspiración para la acción, sobre todo, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos transformar un mundo que tiene enormes retos, el cambio climático, la lucha contra las desigualdades, la mejora democrática, la sanidad pública, la vacuna para una pandemia. Tenemos enormes objetivos que solo podemos resolver de forma colaborativa y cooperativa, y en ese sentido el pensamiento de Mariana Mazzucato llega en el mejor momento para cuestionar la ortodoxia de un cierto pensamiento económico neoliberal imperante, que está claro que ha fracasado en aspectos fundamentales, ¿no? Como es garantizar pues el bienestar del conjunto de la población, los derechos fundamentales, reducir las desigualdades, promover la justicia social. Es evidente que hay un amplio ámbito de mejora, ¿no? En el sistema económico imperante. Y Mariana Mazzucato llega con un pensamiento propositivo, ¿no? que más que quedarse en la impugnación, lo que hace es proponer una manera de trabajar más eficaz y más eficiente para conseguir grandes objetivos, ¿no? Y en eso las ciudades, aunque Mariana Mazzucato habla mucho, ¿no? del Estado emprendedor, y es lógico porque en la gobernanza global quienes a día de hoy siguen acumulando la mayoría de financiación, de presupuestos y de competencias son los Estados y por lo tanto hay que interpelarles. Pero, sin embargo, también es verdad que se dice que el siglo XXI es el siglo de las ciudades, que aunque seguimos siendo
esperemos que no durante mucho tiempo, pero seguimos siendo las administraciones con muy poquito presupuesto. En España estamos alrededor del 11% del presupuesto público, con menos financiación y menos competencias. Sin embargo, absolutamente todo es de nuestra incumbencia. ¿Por qué? Las desigualdades, el cambio climático, los grandes retos, la mayoría de ellos, la transición digital, hay que afrontarlo en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas. Y no solo eso, somos también la administración más cercana a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, si se trata de generar dinámicas innovadoras, cooperativas, distintas maneras de trabajar, también somos un territorio, ¿no?, privilegiado en ese sentido para hacer estas propuestas de cambio de método de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, sabe Mariana Mazzucato que en las ciudades, y en particular en la ciudad de Barcelona, va a tener una aliada siempre en su propuesta, porque coincide plenamente con nuestra ambición, y somos muy ambiciosas, ¿no? Ella pone siempre el ejemplo de la misión a la Luna, ¿no? Y ayer me lo recordaba también cuando cenábamos juntas, que la humanidad se planteó ir a la Luna como una misión, no porque fuera fácil, sino porque era difícil, y por eso se lo plantearon como una gran misión. Bueno, pues tenemos grandes misiones que resolver como humanidad, que son difíciles, y precisamente por eso tenemos que ser ambiciosas, cooperativas, innovadoras y cambiar métodos de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues insisto, ¿no?, lo que ha explicado muy bien Mariana Mazzucato sobre el Estado emprendedor, sobre la importancia del Estado como un actor que debe recuperar liderazgo, que tiene que creer en su papel, ¿no?, para innovar, para abrir camino y para marcar el rumbo y los objetivos en una época neoliberal donde lo público se ha debilitado, se ha recortado, y eso ha implicado empeorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Bueno, pues es momento, ¿no?, de creernos el papel de liderazgo de lo público, no solo de los estados, que por supuesto, también de las ciudades, que por necesidad tenemos que trabajar de forma innovadora y con misiones y de forma colaborativa con otras administraciones, con la ciudadanía, con el sector privado, porque es la única manera, con pocos recursos, de poder conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, esta es una consonancia total, y por eso sabe Mariana que puede contar con Barcelona, que en temas, por ejemplo, ¿no?, que tenemos de máxima actualidad, el cambio climático es uno de los más evidentes, la pandemia, por supuesto, pero la vivienda, una cosa tan evidente que todo el mundo necesita y que a día de hoy sigue siendo un derecho vulnerado, cuando en cambio los recursos sobran, porque los recursos están ahí, pero evidentemente la forma de organizar el tema de la vivienda no es el mejor, ¿no? Bueno, pues desde la ciudad estamos haciendo colaboración público-privada, más vivienda pública que nunca, nuevas formas de construcción más rápidas y más ecológicas. Estamos liderando muchas respuestas, pero evidentemente necesitamos la colaboración no solo del sector privado, sino de las otras administraciones para creernos que efectivamente podemos hacer que la misión de hacer de la vivienda un derecho y no un objeto de especulación es posible, y lo que tenemos que hacer es trabajar juntas para hacerlo posible, ¿no? Pues con esa ambición, con esa alegría también, porque a mí me gusta del pensamiento de Mariana Mazzucato, que transmite mucha alegría, transmite mucha capacidad, mucho empoderamiento, ¿no? Por eso le agradezco especialmente no solo que esté aquí, sino todo su trabajo, su disponibilidad también para compartir ese pensamiento y esa inspiración para la acción, que creo que un momento como el actual, de crisis múltiple, democrática, ambiental, económica, necesitamos eso, necesitamos convicción, ambición, innovación, cooperación y alegría. También necesitamos alegría, ¿no? Y desde esa convicción alegre de que podemos hacer las cosas mucho mejor, el pensamiento económico, como digo, de Mariana Mazzucato para nosotros es lo que necesitábamos, así que nos tiene a su disposición con toda nuestra cooperación y colaboración para hacer que cosas que parecían imposibles sean posibles. Muchas gracias.